Bien, vamos a comenzar este seminario sobre modelado de sistemas económico-ambientales con unos comentarios iniciales para intentar establecer la metodología y vamos a desarrollar un primer modelo relativamente simple que nos va a permitir comprender a fondo el problema al que nos enfrentamos. Posteriormente desarrollaremos un modelo un poco más amplio que veremos que tiene más vocación de realismo. El objetivo de este modelo inicial es simplemente hacer patentes los problemas a los que nos enfrentamos y hacer visible las causas últimas de las metodologías adoptadas. Vale. Vamos a comenzar con una breve reflexión sobre la naturaleza de las variables que vamos a manejar. La idea es que en todo sistema vamos a contar con un conjunto de elementos que llamamos variables de estado, un conjunto de características del sistema que nos van a identificar el estado del sistema en un momento dado. Por ejemplo, en un modelo demográfico, la población será la variable de estado. En un momento dado, podremos caracterizar la situación del sistema por el valor que adquieren esas variables de estado. La realidad es que en la descripción final de las variables de estado a lo largo del tiempo nos describe la situación del modelo, pero solo conociendo esas variables no nos va a permitir, no vamos a poder entender cómo han llegado a producirse los cambios que observamos en ellas. Para incorporar las fuerzas motrices del cambio que observamos, existe otra familia de variables que llamamos las variables flujo. Esas variables flujo lo que nos introducen son las tensiones a las que se ven sometidos los sistemas que les llevan a aumentar la población, restringir la población, etcétera, en el caso demográfico. Finalmente, necesitamos unas condiciones iniciales del sistema, supuesto que conozcamos las ecuaciones con más o menos precisión, tenemos siempre un cierto grado de incertidumbre respecto de los fenómenos complejos, pero suponiendo que la caracterización en términos de ecuaciones que tenemos es razonablemente productiva, pues tendremos que somos capaces de predecir el comportamiento del sistema a partir de cualquier posición. Bueno, pues la realidad es que para calibrar el modelo y hacer que sea representativo de las condiciones reales a las que nos queremos enfrentar, lo que necesitamos es asegurar que manejamos unas condiciones iniciales suficientemente descriptivas. Finalmente, hay un conjunto de parámetros y de características que llamamos elementos modificadores del sistema. Es decir, son en general variables que intervienen en las ecuaciones del sistema que nos van a permitir calibrar unas características concretas en un entorno concreto. Así, por ejemplo, un modelo demográfico, podremos hablar de él en abstracto en general y tener un modelo general, pero para representar una sociedad concreta tendremos que introducir en él una tasa de natalidad concreta, una tasa de mortalidad concreta representativa de las condiciones de esa sociedad específicamente. Las condiciones de salud, los problemas de alimentación, la esperanza de vida de la población, etc. Bien, todo esto que es el punto de partida de cualquier problema de modelado, todo esto que es el punto de partida de cualquier problema de modelado, lo vamos a expresar en un caso concreto, lo vamos a modelar en un caso concreto que tenemos en la práctica que se ha distribuido. Disculpe, ha habido aquí un pequeño fallo logístico. Ahí vamos. Bien, el modelo que vamos a representar inicialmente, que vamos a desarrollar inicialmente, es un modelo demográfico. Un modelo demográfico en el que vamos a plantear la evolución de la población, la disponibilidad de un recurso que llamamos comida, de un recurso natural que llamamos comida, y el impacto que tiene la contaminación sobre el medio natural, es decir, la interacción que tiene
el exceso de población o el crecimiento de la población o la población en concreto en un momento dado con sus consecuencias en términos de polución sobre la disponibilidad de recursos. Bien, para caracterizar este modelo, en primer lugar vamos a ir definiendo vamos a definir las tres variables de estado: la población, la comida y la contaminación. Respecto de la evolución de la componente demográfica del modelo, vamos a contar con un conjunto de variables que nos van a determinar, por un lado, la tasa de natalidad, y vamos a introducir también unos factores de aleatoriedad, y esto nos va a servir para caracterizar el flujo de crecimiento, la realimentación positiva sobre la población que llamamos natalidad. Bien, por otro lado, y como compensación, contaremos con otra parte del modelo, otra componente del modelo, otra variable flujo que frenará el crecimiento de la población, porque si nosotros observamos que la población está razonablemente estacionaria o que no se ve sometida a un crecimiento desmesurado en un entorno concreto, hombre, evidentemente podemos pensar que es que no hay nada que la empuje a crecer, pero sabemos que no es así. La realidad es que hay unas fuerzas que realimentan positivamente, que tratan de hacer crecer esa variable, pero hay unas restricciones que frenan el crecimiento de esa variable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a contar con una tasa de natalidad del 2% y una tasa de mortalidad del 1%, y vamos a introducir sendas variables aleatorias de control que introducen una perturbación sobre la natalidad, que van a ser variables corresponden a una distribución de probabilidad uniforme con valores entre 0,9 y 1,2 y entre 0,9 y 1,3 respectivamente para natalidad y mortalidad. Y finalmente vamos a introducir un factor logístico, un factor de límite en la capacidad de soporte del sistema. Bien, la ecuación, por lo tanto, la vamos a expresar a través de estos dos términos. Respecto de la natalidad, la vamos a expresar como una función que en principio representa un crecimiento vegetativo exponencial, que es la tasa de natalidad por la población, y luego le vamos a introducir un factor de un término logístico que decimos, que se introduce estableciendo una capacidad máxima de soporte del medio. Decimos que cuando la población se acerca a este valor de 2000, que es la máxima población que puede soportar el medio, automáticamente vamos a observar cómo este valor dividido por este valor, este ratio se acerca a 1, y por lo tanto este término tiende a 0, con lo cual se frena la natalidad. Bien, como decíamos, también vamos a introducir, y aquí tenemos ya el desarrollo completo, vamos a introducir unos términos aleatorios que son los gamma n y gamma m, y vamos a añadir también el concepto de mortalidad. Creo que es interesante llamar la atención sobre el hecho de que construimos el modelo añadiendo variables sucesivas. En primer lugar, estudiamos la natalidad, alfa p sub t, comprobamos que eso produce un crecimiento exponencial, añadimos un factor de frenado, que es el término logístico, y comprobamos que la curva de crecimiento cambia. A continuación, introducimos la mortalidad, con lo cual compensamos ese crecimiento, y finalmente añadimos unos términos aleatorios. Y nos queda una ecuación diferencial perfectamente entendible, donde decimos que la variación de la población en el tiempo es función de la natalidad y de la población inicial y de la capacidad de soporte del medio. Y al mismo tiempo, su freno, su contrapartida, depende de la mortalidad natural o vegetativa, que también se ve afectada por la población. Estos términos de población, realmente estos factores por los que multiplicamos, lo que nos está diciendo es que el problema de todas las poblaciones a las que nos enfrentamos que tengan las mismas tasas de natalidad y mortalidad es esencialmente el mismo, y lo único que cambia es la escala que nos da la población que está asociada a las condiciones iniciales del sistema. Si queremos correr el modelo con una población inicial de 100 personas, nos saldrá, 100 individuos, nos saldrá una senda de crecimiento que no será muy distinto, ¿no? Si escalamos, habría que afectar también esta capacidad máxima de soporte del medio, que si en vez de escalar a partir de un valor de 100, trabajamos a partir de un valor de 1000. Sería cuestión de simplemente concretar los valores correspondientes para la aprobación máxima posible. Bien,
Pues una vez que entendemos más o menos lo que queremos desarrollar en nuestro modelo, vamos a introducir el programa Vensim. El programa Vensim que tenemos en pantalla es un programa que nos permite modelar estos sistemas sin demasiado cálculo numérico, sin demasiados problemas, sin demasiado ejercicio analítico de redacción de código. Empezamos con una variable de estado. Las variables de estado se denominan en el formato inglés variables level, van definidas, la tenemos aquí en la cinta de funciones en la parte superior de la pantalla y van asociadas a esta caja, a esta variable introducida dentro de una caja. Nosotros activamos esa tecla y a partir de ahora lo que estamos es creando variables de estado. La variable de estado que creamos se llama población. Bien, tenemos la población y decimos a continuación, bueno, la población no es una variable, es la variable de estado del sistema, pero no es una variable estática. Se ve sujeta a un empuje positivo que llamamos natalidad y a un empuje negativo que llamamos mortalidad. Como podemos ver, para seleccionar estos flujos lo que hemos hecho es cambiar el tipo de variable, decir, no, las variables que introducimos ahora son estas que se denominan rate. Lo que nos van a decir es que el flujo de crecimiento, esta variable se mide en población, este es el número de personas que se incorporan a la población por año o por periodo y este es el número de personas que abandonan la población por fallecimiento por periodo, por unidad de tiempo. Bien, pues nosotros ahora ya tenemos creado un modelo básico donde podemos decir que la población crece por natalidad y decrece por mortalidad. A continuación vamos a introducir un conjunto de variables que son los controladores del sistema. Son las llamadas, las denominadas con la letra A, que como ven no van introducidas en cajas ni asociadas a flujos de crecimiento. Si nosotros ahora pinchamos en cualquier punto del canvas, tenemos un espacio para colocar las distintas variables físicamente que queremos declarar como relevantes. La primera es tasa natalidad, la segunda obviamente es tasa mortalidad, luego habíamos hablado de introducir unos términos aleatorios, gamma natalidad, gamma mortalidad y una capacidad máxima de soporte del medio. Capacidad máxima de población. Bien, estas son las variables que van a regular el comportamiento de los flujos que modifican las condiciones de estado del sistema. Lo siguiente que hacemos es establecer, seleccionando la herramienta Arrow, establecemos las interacciones y decimos, la tasa de natalidad va a regular la natalidad. La variable gamma de natalidad va a influir sobre la natalidad y la variable K va a influir sobre la natalidad. Como decíamos antes, que la población forma parte de la ecuación, puesto que es la que en definitiva nos escala el problema. Si yo un 2% de crecimiento de la población, 2% anual, puede querer decir muchas cosas, depende cuál sea el valor real de la población. Si estamos hablando de 100 millones de personas, el 2% son 2 millones de personas. Si estamos hablando de 1000 personas, el 2% son 2 personas. Bien, para establecer esa interacción, lo que hacemos es lo mismo que antes, pinchamos sobre la variable población, apuntamos a natalidad y lo único que le damos una forma un poco más elegante al gráfico. ¿Vale? Bien, pues aquí ya hemos declarado todas las interacciones que tienen que ver con el sistema. A la mortalidad le ocurre lo mismo. Es escalada por la población y está sujeta, esto lo he hecho mal, la mortalidad se ve influida por la tasa de mortalidad y por este término aleatorio que hemos definido. Bien, con esto hemos declarado todas las interacciones que queremos programar en el sistema. A continuación, pulsamos en la tecla, en la sección activamos el proceso de programación, pulsando este valor y esta tecla roja, y podemos comprobar cómo todas las variables se han puesto en negro. ¿Eso qué quiere decir? Nos informa el sistema de que no sabe muy bien qué hacer con estas variables porque no tiene ninguna información al respecto. Bien, vamos a empezar a introducir la información. ¿Qué hemos de dar a la variable población?
puesto que es una variable de estado, tenemos que definir sus condiciones iniciales. Pinchamos sobre ella y vemos cómo aparece un menú donde nos dice, bueno, yo ya sé que la natalidad menos la mortalidad son lo que conforma la población, pero como valor inicial necesito un valor de partida. Entonces pulsamos aquí y colocamos el valor inicial vale. Con ello cerramos. Podemos cerrar el valor de la definición de la variable, aunque veremos cómo vamos a introducir una variable nueva, una componente nueva, un atributo nuevo de la variable que llamamos las unidades. Las unidades en este caso van a ser personas. Podemos ver cómo aparecen ya definidas dos tipos de unidades que son dimensionales y mensuales. ¿Vale? Vamos a ver lo que esto representa. Validamos el proceso y el programa nos informa de que ya sabe qué hacer con la población, sabe cuál es el punto de partida. Bien, la tasa de natalidad, lo mismo, la hemos definido como un valor fijo del 2%, ¿vale? En la variable en cuestión, el 2% anual, tiene como término 1 partido por una unidad de tiempo, de momento 1 entre meses, pero la realidad es que nuestro modelo se va a manejar más bien en el ámbito de los periodos anuales. Por lo tanto, vamos a retocar las variables, ahora vemos cómo. Abrimos la tasa de mortalidad, damos valor 0.01, ¿de acuerdo? Al valor gamma le vamos a dar un valor que es dimensionless, que no tiene dimensiones, ¿vale? Y le vamos a dar un valor que hemos definido como random uniform, una variable aleatoria uniforme, con valores entre 0,9 y 1,2. Buscamos hacia abajo hasta encontrar en los tipos en las funciones preprogramadas del sistema la definición del random uniform y nos sale que depende de 3 valores, del valor mínimo, del valor máximo y de una semilla que nos sirve para generar una simulación consistente. Ahora comentaremos lo que eso representa. El valor mínimo, hemos dicho, que era 0,8. El valor máximo, 1,2. Y la semilla, vamos a introducir un valor de semilla. En todos los procesos de simulación conviene poner una semilla porque los números aleatorios que vamos a generar, aunque forman una secuencia aleatoria, es decir, entre ellos guardan las condiciones básicas de estar incorrelados, etc. El problema que tiene es que si nosotros queremos trabajar con el modelo, calibrarle, jugar, hacer cambios, etc. y probar qué ocurre si cambiamos algún parámetro, si los números son aleatorios, esto nos va a impedir auténticamente aleatorios. Quiero decir, esto nos va a impedir verificar cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos, puesto que no sabremos si se deben al cambio que hemos introducido o a que la secuencia aleatoria ha desviado el camino más de lo que expresamos. Comprobamos cómo el programa nos pide guardar una copia, decimos que sí, para tener una copia de seguridad y no perder los resultados, y introduciremos una semilla, propongo, pues por ejemplo, el año infausto en el que nos ha tocado vivir, 2020. Bien, vamos a verificar que hemos comprobado antes, que hablamos de 0,9 y 1,2, bien, por coherencia vamos a cambiar este valor a 0,9, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el valor programado. Vamos a salvar el modelo como llamándole modelo didáctico, ¿vale? Y vamos a continuar. El tamaño máximo, la capacidad de soporte máximo de la población, lo habíamos definido como 2000. Perfecto. Y el valor de gamma lo habíamos definido como una variable aleatoria, random uniform, con un valor mínimo de 0,9, máximo de 1,3 y le vamos a dar la misma. Podemos dar cualquier semilla. La semilla es irrelevante, cada uno puede introducir la que desee. Pero si todos introducimos la misma, la secuencia de números será siempre igual. Bien, pues ya tenemos nuestras variables definidas. ¿Qué nos queda? Nos queda por definir estas variables que el sistema no sabe cómo tratar todavía. Si pulsamos en la ecuación,
en la variable natalidad, el sistema sabe que es una variable flujo, pero no sabe muy bien cómo calcularla. Bien, pues ahora solo nos queda aquí introducir la expresión pertinente. Decimos que el crecimiento, la natalidad, es el resultado de multiplicar la tasa de natalidad por la población. Vemos que en esta ventana aparecen todas las variables que han sido declaradas como relevantes, como contribuidoras a los cambios en la natalidad, y introducimos un término aleatorio como habíamos quedado, y para introducir el factor logístico recordamos que lo que se nos planteaba era una expresión como esta: población, 1 menos población partido por la K máxima de población. Bien, cerrando este valor, tenemos resuelto el problema. Hacemos lo mismo con la mortalidad y declaramos la mortalidad como el resultado de una tasa de mortalidad multiplicada por una población multiplicada por un factor lambda. Cerramos el modelo y aquí ya tenemos un modelo que es susceptible de ser ejecutado. El programa sabe, al estar en la fase de programación, en la sección de programación, y estar todas las variables en blanco, quiere decir que el sistema ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, pulsamos ahora esta tecla Synthesim y automáticamente comprobamos cómo todos los parámetros que hemos introducido han aparecido como en unas regletas que vemos que se pueden mover, y todas las variables, tanto las variables de estado como las variables de flujo, tienen una pequeña gráfica que nos indica cuál es su tendencia. No es que sea muy precisa, lo veremos, ¿no? Pero podemos verlo. Podemos comprobar cómo, moviendo estos valores, el sistema se autoequilibra. Bien, llama la atención un hecho. La tasa de natalidad es un valor constante. Si yo altero la tasa de natalidad, el valor de la natalidad puede ir cambiando, y podemos ver cómo la natalidad se ha convertido en algo endógeno y se ve sometida a un proceso de frenado. Vemos cómo la natalidad inicialmente crece y luego se estabiliza. ¿Y se estabiliza por qué? Porque el freno que representa el factor logístico que hemos introducido paraliza el proceso. Bien, ahora que tenemos un modelo ya en marcha, primero vamos a sacar visualizar algunos resultados. Por ejemplo, podemos coger este modelo. Pulsamos la variable natalidad, pulsamos la tecla de gráfico y aparece aquí un detalle, una gráfica que podemos guardar, que podemos salvar, etcétera, de los resultados. Si elegimos la población y pulsamos esta otra tecla, Cause Strip, nos aparece una lista de las variables que regulan de forma directa o indirecta el comportamiento de la población. Vemos cómo tenemos la natalidad y tenemos la mortalidad como factores que explican esta población. Bien. Cerramos esta ventana y ahora podemos plantearnos una cuestión. Estamos trabajando con unos datos que ya tenemos caracterizados. Estamos representando un fenómeno real. Estas tasas de natalidad, lo normal es que vayan expresadas en valores por año. Y sin embargo, el modelo, como hemos visto, trabajaba en meses. Entonces vamos a retocar el proceso yendo a la pantalla Model Settings, y aquí vemos como tenemos un montón de información. Hoy iremos refiriendo a ella. Tenemos un tiempo inicial, un tiempo final. Vamos a simular 100 periodos, un intervalo de integración que es un periodo, ¿vale? Y las unidades de tiempo que vamos a manejar podemos cambiarlas y vamos a introducir el año, ¿vale? Si hay trimestres, podemos darle incluso un valor nominal para que aparezcan las escalas al año inicial. Salvamos el resultado y entonces ahora es cuando, si nosotros entramos en el valor de la población, preguntamos, la población va medida en personas, la natalidad tiene que ir medida en los que aparece ya aquí el año que ha sido declarado, personas por año, okay. La mortalidad en personas por año, ¿vale?
Y las tasas de natalidad que habíamos definido como 1 partido por mes, la vamos a definir 1 partido por año. Vale. Ya, una vez definida una variable, ya la tenemos aquí establecida, de forma que las unidades son fáciles de introducir. Esta variable la hemos declarado como carente de dimensiones, dimensionless. Esta es también dimensionless, es simplemente un factor. Y la tasa máxima de población, en definitiva, son personas. Vale, pues ya tenemos nuestra primera parte del modelo liquidado. Ya hemos representado y somos capaces de comprobar cómo evoluciona de forma autónoma la población en este modelo. Pasamos a la segunda componente. La segunda componente nos habla de la alimentación, la disponibilidad de recursos naturales. Todo este crecimiento se basa en la disponibilidad de unos recursos naturales. Para ello creamos una nueva variable de estado que llamamos Y, stock de comida, y le atribuimos Y para las ecuaciones, stock de comida, stock de recursos, lo vamos a definir en nuestro modelado, le damos un valor inicial, le damos una tasa de crecimiento espontáneo, vegetativo del 5%, eso viene a decirnos que el modelo va a ser renovable, va a tener un crecimiento endógeno que podemos dar por hecho. Le vamos a introducir también una variable aleatoria para introducir una distorsión aleatoria, puede haber cosechas buenas y cosechas malas, y con ello podríamos representar una nueva variable de estado. ¿Vale? Pues vamos a introducir el problema. Volvemos al programa Vensim, salimos del sistema, pasamos a declarar la nueva variable de estado y decimos comida. Bien, ¿qué sabemos de la comida? Que crece con la cosecha. ¿Vale? El crecimiento anual. Va regulado por una variable que decimos tasa de crecimiento comida, como hemos dicho, 5%, ¿vale? Por lo tanto, conociendo esa variable, tasa de crecimiento, y conociendo el valor de la comida, podemos predecir cuál es el crecimiento, ¿vale? Y esta sería nuestra información inicial. Si pulsamos aquí, tendríamos que la tasa de crecimiento de la comida está sin definir. Hemos dicho que es el 5%, ¿vale? 1 partido por año. El valor inicial de la disponibilidad de comida que nos pide, hemos dicho que era 100. Y el crecimiento de la comida es tan sencillo como la comida existente por la tasa de crecimiento. Las variables aparecen siempre, las que han sido declaradas aparecen siempre en este cuadrado, y aquí tenemos la pantalla donde introducimos los datos. Bien, pues ya sabríamos qué hacer. Si nosotros ahora corremos este modelo, veremos que hay un crecimiento exponencial de la comida. Bien, pero lo cierto es que ese fenómeno es solamente una primera parte de la película. Hay también un decrecimiento que frena el crecimiento de la disponibilidad de recursos, que es el consumo. Entonces, fijamos el consumo anual a través de un ratio por persona y año, ¿vale? Que es de 0,004 unidades de comida, sea cual sea, pongamos son toneladas, que sea lo que sea, ¿vale? Y aquí introducimos ese factor de reducción del consumo. Bien, pues introducimos un nuevo flujo, el flujo de consumo, que reduce el recurso disponible, y ese flujo de consumo lo ligamos a una tasa de consumo, ¿vale? Y establecemos que la tasa de consumo va ligada a la población. Bien, si ahora picamos aquí, de nuevo el sistema nos dice qué variables necesita retocar, toma nota de que ahora la comida va a ser objeto de consumo, toma nota de que la tasa de consumo es 0,004 por persona y año, y el consumo va a venir dado por la población multiplicada por la tasa de consumo. Y con esto ya podríamos correr el modelo. ¿Qué tendríamos en este caso?
pues un modelo de población que crece espontáneamente y que retrata aquí las consecuencias sobre el consumo. Hay una realimentación negativa entre la población y el consumo y la disponibilidad de comida, porque hay una realimentación positiva en el factor de consumo que tiene lugar en el sistema. Bien. Sin embargo, si revisamos el modelo, vemos que todavía no hemos cerrado el ciclo. Es decir, existe un nuevo factor, una nueva dependencia que no hemos caracterizado aún. No tiene sentido plantearse que, supuesto que deje de haber comida, que la población siga creciendo, que la natalidad siga creciendo. Eso no tendría sentido. Porque el sistema hace crecer mucho la escasez de alimentos, hace crecer mucho la mortalidad y hace disminuir la natalidad. Bien, para introducir esos fenómenos vamos a hacer un pequeño artificio. Definimos en primer lugar un umbral de escasez que fijamos en 30 unidades. Recordemos que la comida disponible inicialmente era de 100 unidades, pues vamos a fijar 30 unidades. Y vamos a establecer una ratio entre el factor de escasez, que son 30, y el consumo disponible y el volumen disponible de recursos alimentarios. Esa relación va a ser la que va a determinar a través de una función auxiliar un factor que restringe la natalidad. ¿Cómo vamos a programar este factor? Pues tenemos una relación, una tabla de contingencia que nos dice, en vez de tener una ecuación, tenemos una tabla. ¿Vale? Pues vamos a introducir este factor de corrección en nuestro modelo. Bien, para ello volvemos al modelo y establecemos una nueva variable que llamamos y escasez. Vale. Esta y de escasez va a ser comparada con esta y de escasez. Vamos a definir un ratio de escasez. Y este ratio de escasez va a ser el resultado de la comparación entre la I de escasez y la disponibilidad de comida. Bien, pues este ratio de escasez a su vez va a hacer emerger una relación que va a alterar la natalidad a través de esta ecuación. Entonces vamos a definir ahora un factor que es corrección natalidad por escasez. Vale. Quiero recalcar que de lo que se trata en este modelo no es tanto conseguir algo muy preciso ni muy ortodoxo, sino de hacer emerger todas las dudas que aparecen cuando uno está creando un modelo. Relacionamos el ratio de escasez con la corrección por escasez y enlazamos con la natalidad. Vale. Entonces veremos que podríamos discutir este ratio de escasez y expresarlo de distintas formas y entonces podríamos tener el mismo resultado con otro tipo de variables, con otras condiciones ligeramente distintas. Luego lo iremos viendo en el modelo. Ahora activamos el proceso de programación y vamos dando la información pertinente. Hemos quedado que el valor del umbral de escasez lo definíamos en 30, cuando la comida baja por debajo de 30 empezamos a sentir el frío que representa el potencial hambre y se disparan los procesos de reacción. El ratio lo hemos definido como I de escasez entre comida, ¿de acuerdo? Y la natalidad, lo único que nos pasa es que ahora la vamos a multiplicar por este coeficiente de escasez que aún no hemos definido, pero que está definido en esa tabla. Y entonces vamos a intentar definir este término, que es la respuesta al ratio de escasez expresada como una función de entrada y salida, una variable, una curva que nos proporciona la entrada, la respuesta al estímulo que llamamos, dado por lo que llamamos la corrección, el ratio de escasez, ¿verdad? Vale, pues esta variable
es una variable que tiene las mismas características que antes, sigue siendo auxiliar, como todas las que hemos empleado hasta ahora, pero si pulsamos en el subtype que aparece aquí, va a aparecer un concepto que es muy interesante que llamamos withLookup. WithLookup quiere decir que va a ser una variable que nos proporcionará la respuesta a la variable independiente que le introduzcamos en el sistema. A la hora de programar estas variables, lo más cómodo es pulsar este término asgraph, esta tecla asgraph, entonces nos aparece aquí una gráfica que es muy interesante. Vamos a ir a la tabla que habíamos definido y vemos que esa tabla va de 0 a 2 y de prácticamente 1 a 0,142. ¿Vale? Pues vamos. De 0, 9, 2, hemos dicho 0,142. Y hemos dado estos números. Y automáticamente podemos ver cómo aquí se ha quedado dibujada esta línea. Vamos a cambiar los límites para que nos quede una gráfica más cómoda y vamos a decir el valor máximo es 2 y en el eje vertical el valor máximo es 1. Ya tenemos esta gráfica. Ya tenemos el punto inicial y final de esta gráfica. Bien, pues podríamos ir añadiendo los valores en estas columnas uno por uno, pero vamos a hacerlo de una forma un poco más elegante. Vamos a ir introduciendo nuevos puntos a la curva. Pulsamos sobre la curva y van apareciendo, ¿no? Vale. Ahora ya vamos a poder reconstruir la curva con cuidado. Vemos que la escala es el paso entre puntos que tenemos en la curva es de 0,2. Pues venga, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aún no hemos cambiado las ordenadas, pero las abscisas ya las estamos colocando. 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 y 2. Ya tenemos una estructura de curva. Y ahora vamos a ir cambiando los valores. 0,810, 0,621. 0,539, 0,457. Cero 621, 0,539, 0,539, 0. $457, 401. $347, 285. $197, 164. Vale. Bien, pues esta es la distribución de la curva. Podríamos alterarla manualmente. Realmente muchas veces lo que tenemos es una curva, una interacción negativa o positiva que podemos trazar tentativamente y luego ya tenemos tiempo de calibrarlo en más detalle. Bien, cerramos esta ventana y automáticamente todo el código necesario ha sido generado y tan solo nos queda advertir al sistema que debemos interpolar la respuesta entre estos puntos a partir del estímulo dado por el llamado ratio de escasez. Perfecto, pues ya tenemos el impacto que la falta de disponibilidad de comida generada por un exceso de consumo tiene a su vez sobre la natalidad. Hemos cerrado un ciclo.
Estos ciclos son los característicos de los sistemas a los que nos enfrentamos. El exceso de población reduce la disponibilidad de comida, la falta de disponibilidad de comida provoca una reducción del crecimiento de la población. Si observamos el modelo previsto, tenemos una función equivalente que amplifica la mortalidad con el mismo esquema, solo que ahora se mueve de 0 a 2 y va de 1 a 5. Bien, pues aceptamos la propuesta, que puede ser objeto de controversia. Aquí se trata de tener un modelo para empezar a trabajar y luego empezar a preguntarse si realmente este es el modelo que mejor representa lo que estamos observando. ¿Vale? Definimos una nueva variable, que es la corrección mortalidad por escasez. ¿Vale? Esta variable la vamos a colocar a este lado. Esta variable va a depender de nuevo del ratio de escasez, que ya ha sido definido, y va a afectar a la mortalidad. Vale. Pasamos a la fase de programación y de nuevo tenemos que informar al sistema qué es lo que tiene que hacer con la nueva variable. ¿Vale? Y recordamos, se mueve entre 0 y 2. ¿Vale? Pues pasamos a definir esta variable, de nuevo la declaramos como normal with lookup, auxiliar con with lookup, pulsamos hashbar y empezamos a decir de 0 a 2, de 2 a 5. ¿Vale? Movemos los valores en el eje. ¿Vale? Este valor inicial es 1, de 1 a 5. Vale. Y ahora, pues igual que antes, introducimos nuevos puntos. Vale. Y vamos a 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1, 1,2, 1,4, 1,8 y 2. Bien. Comprobamos 1, 1, 0, 0, 5, 1, 2, 2, 3. Uno, 4, 9, 6, 2, 0, 44. 4, 0, 15, 4. 4, 8, 9, 6, 5, 3. 4, 8, 9, 6, 5, 3. 1,60. Aquí nos ha faltado un valor intermedio. $1,60. 4, 6, 5, 3, 8, 3, 6. Como puede verse, tampoco hace falta en un modelo de esas características ser especialmente preciso en los números. ¿Vale? Con tener una impresión clara de la forma que tiene que tener la interacción nos podría valer. ¿Vale? Lo único, bueno, pues tener el modelo exactamente el que tenemos en el papel. Damos el OK y informamos al sistema que la variable que alimenta de nuevo es el ratio de escasez. Volvemos a salvar, no vayamos a tener una sorpresa y ya tenemos un modelo que es capaz de representar esta interacción. Tenemos unos factores, un ratio de escasez que va bajando y nos va produciendo estos resultados.
Ahora ya podemos plantear una discusión. Imaginemos que, por ejemplo, la población tiende a cero, se hace muy pequeña. Si la población se hace muy pequeña, el ratio de escasez, la comida se empieza a agotar. Si de repente empezamos a tener una actividad que hace que el valor de la comida se acerque a cero, este ratio se acerca a infinito. Y si el ratio se acerca a infinito, entonces tenemos un problema porque supongamos que subimos la tasa de consumo mucho, ¿no? Y automáticamente el valor de la comida tiende a cero. En el momento que movemos muy alto la tasa de consumo, el valor de la comida, la disponibilidad de comida, se nos decrece. Bien, este es un problema que obviaríamos si en vez de definir el ratio de escasez de esta forma, lo hiciéramos al revés. Colocamos arriba la comida y debajo el valor de escasez, que es el constante, y entonces sería cuestión de invertir las abscisas de la tabla, pero no pasaría nada con las ordenadas. Bastaría con entrar en los números y lo podríamos corregir. Podemos ya hacerle algunas críticas al modelo, pero si observamos qué ocurre si subimos mucho la tasa de consumo, vemos que, observando el resultado, el valor de la disponibilidad de comida se ha hecho muy negativo. Evidentemente eso no es posible, como no es posible con la población. Bien, entonces lo que nos está ocurriendo es que este valor se nos está escapando de las manos. ¿Qué debemos hacer? Pues evidentemente tenemos que restringir el valor de esta variable y establecer como condición que sea no negativa. ¿De acuerdo? Para ello tenemos varios instrumentos que veremos cómo podemos gestionar posteriormente. El principal es evitar que el crecimiento de la comida sobrepase puede ser negativo. En el momento que la disponibilidad de comida se hace negativo, el crecimiento de la comida se hace negativo. Por lo tanto, bastaría con entrar, en vez de alterar la variable de estado, entraríamos aquí y diríamos, oiga, mire, este valor tiene que ser, puede ser este valor, pero le imponemos esta condición. El valor máximo entre la comida y la tasa de crecimiento. De esta forma, el crecimiento nunca podría ser negativo. Solo habría crecimiento, paralizaríamos el crecimiento de la comida. Respecto del consumo, tendríamos que imponer un conjunto de restricciones para frenar ese proceso. Lo veremos más adelante, pero con artificios de ese estilo que alteran la programación, como hemos visto, y que podemos ir desarrollando en este método, podemos evitar estos comportamientos anómalos. Bien. Son normas de buena práctica, ¿no? Por ejemplo, este ratio de escasez está mal definido, en este caso lo hemos definido adrede para sugerirles posteriormente que lo inviertan ustedes y verán cómo los resultados no van a cambiar, pero en cambio la solución es mucho más estable de cara a desviaciones. Bien, ya tenemos resueltas las dos primeras ecuaciones, como podemos ver. La alimentación de la población está resuelta aquí y el crecimiento de la población está resuelto aquí. Lo único que hemos hecho es programar estos dos fenómenos. Bien, ahora aparece un nuevo problema, el problema de la presión ambiental, la contaminación ambiental. ¿Cómo modelamos la contaminación ambiental? Bueno, pues lo primero que hacemos es decir que la presión ambiental viene definida por un nivel acumulado de contaminación, ¿vale? Que definimos como valor X. Le damos un valor inicial de 100, establecemos que hay un ratio de emisiones por persona y periodo, y establecemos una reducción de la contaminación que en principio entendemos que guarda una cierta ley que tenemos aquí definida. ¿Vale? ¿Cómo formulamos entonces el modelo? Y además añadimos un nivel máximo de contaminación que afecta a la producción agrícola. La producción agrícola se va a ver afectada por un ratio
logístico que hace que cuando la contaminación acumulada se acerca al valor de 4.000, la producción agrícola empieza a anularse. ¿De acuerdo? Bien, entonces nuestro modelo global se va a ver expresado como una variable que crece, contaminación acumulada, que crece con las emisiones ligadas a la población en cada periodo, y se va a ver afectada a sí mismo por un proceso de autodigestión o de estabilización de los residuos. Y lo único que hemos añadido adicionalmente es que corregimos a través de este máximo de contaminación, corregimos con un término logístico el valor de la producción agrícola. Bueno, pues vayamos al BenSim y vamos a definir. Pasamos a definir una nueva variable de estado, la pintamos aquí abajo y es la contaminación acumulada. Vale, la contaminación acumulada crece con las emisiones y decrece con la estabilización. Vale. Muy bien. ¿Cómo regulamos el comportamiento de las emisiones? Bueno, pues introducimos una nueva variable que son la tasa de emisiones. Esa tasa de emisiones, obviamente, ya la podemos relacionar con el nivel de las emisiones. ¿Vale? El canvas se amplía, no hay problemas de espacio en ese sentido. Y a continuación ligamos las emisiones al volumen de población. Vale, buscamos una trayectoria para la flecha que no. Vale. A continuación introducimos un parámetro que hemos definido con un valor de un valor eta, que es el valor de la tasa de estabilización. La tasa de estabilización, y hacemos que... Uy, ha quedado aquí una gráfica un tanto. Vamos a hacer el ejercicio de borrarla, que quede más elegante. Seleccionamos la papelera y picamos la variable en la flecha que queremos eliminar. Hacemos un solo tramo y más sencilla. Vale. Bien. Asimismo, habíamos introducido un nuevo concepto que era K conta máxima para la agricultura, que introducimos aquí, y que junto con la contabilidad acumulada nos iba a regular, a introducir el factor logístico en el crecimiento de la disponibilidad de comida. Vamos a pinchar aquí y vamos a ir avanzando con el proceso. Definimos, en primer lugar, la alteración de la ecuación que ya conocíamos, introduciendo un nuevo factor que viene dado por 1 menos la contaminación acumulada partido por la máxima contaminación aceptable. ¿De acuerdo? Vale, y cerramos el paréntesis para que no haya problemas. Vale. La K conta máxima hemos decidido que va a ser 4.000. La conta acumulada tiene un valor inicial que habíamos dado de 100, si no recuerdo mal. La tasa de emisiones habíamos definido que era 0.004. Si no me equivoco, vamos a verificarlo. La tasa de emisiones, no, era 0,01. La corregimos. 1, ok. Y las emisiones vienen dadas multiplicando la población por la tasa de emisiones. Y eso es lo que se emite cada año. Bien, el factor de estabilización. Bueno, vamos a hacer una operación para simplificar. En primer lugar, el factor de estabilización lo habíamos definido como una tasa de estabilización, recordemos,
una tasa de estabilización multiplicada por el volumen total de contaminación, pero habíamos olvidado introducir ese factor. Entonces vamos a introducir ahora la tasa de estabilización y ahora buscamos las variables y verificamos que aquí pedimos todas las variables y verificamos que aquí está la contaminación acumulada aquí, que es la variable sobre la que queremos introducir y que no estaba declarada previamente. La introducimos manualmente y el sistema lo detecta y dice, oiga, no he introducido esta relación. ¿Quiere usted que cambie el diagrama para introducirla? Y automáticamente ha generado una flecha que vemos aquí, ¿eh?, que precisamente aporta esa interacción. Respecto de la tasa de estabilización, una cosa que podemos hacer a menudo, que a menudo hacemos, es darle un valor de partida. Pongamos un 4%. Y con esto ya podríamos correr el modelo. Todavía no hemos llegado a la definición que queríamos establecer, porque la tasa de estabilización la queríamos introducir como una variable, que hemos comprobado antes, que depende del nivel de contaminación, o algo que no es directamente un número establecido, sino que depende del nivel de contaminación. Pero bueno, podemos ya, ese factor, no podemos no estar seguro, podemos querer tener una visión inicial del proceso, pues metemos un valor de mano que esté dentro del rango de los habituales, está dentro de los más altos, 0,04, pues es casi es representativo de lo que queremos hacer. Y a continuación ya podemos correr nuestro modelo y podemos verificar qué es lo que está pasando. A continuación tendríamos que empezar a verificar pues, que las emisiones no sean negativas, que podemos introducir todas esas correcciones de las que estamos hablando para asegurarnos de que el modelo funciona bien. ¿Vale? Ahora ya frenamos el proceso y paramos la simulación y introducimos la interacción entre la contaminación acumulada y la tasa de estabilización. Vale. Venimos a esta variable, nos pregunta qué queremos hacer con ella, tachamos este valor de aquí para que no estorbe, definimos que es, de nuevo, una variable auxiliar with lookup, ojo que se había definido como constante al haber dado un valor automáticamente. Entonces, ahora definimos que es un gráfico, buscamos en la tabla y vemos que va de 0 a 1000, de 0 a 0,033,6, de 0 a 1000, hemos dicho. Vale. Bien, pues ahora ya podemos corregir, como siempre, este factor. ¿Vale? Esto como máximo 0,5. ¿Vale? Y introducimos ahora una serie de puntos intermedios . 0, 100, 0, 100, como antes, 200, 300, 600, 700, 800, 900. Vale. 0,005, 12, 24, 38. 0,5. 42, 48, 48, 3.
48,5,413. Vale. Sí que creo que es relevante que nos planteemos que este tipo de curvas no tienen, no son a priori el resultado del trabajo de un economista. Esto es una estimación de cómo podría ser una curva representativa del fenómeno, y esto es una carta que el economista manda al biólogo, al epidemiólogo, al ambientalista, para que le precise este comportamiento en detalle. Pero de cara a comprender la interacción y la importancia de las variables, nos vale con hacer esta pequeña estimación. Si luego estas funciones están definidas con precisión, pues mejor. ¿Vale? Cerramos esto, automáticamente informamos de cuál es la variable que ha de trabajarse, salvamos el trabajo, que siempre es una buena práctica, y ya tenemos un modelo de funcionamiento. Que el modelo sea realista o no, evidentemente podemos hablar de muchísimas cosas. El ejercicio de hacer un modelo es un ejercicio que nos va a permitir ensayar la sensibilidad de variables, buscar valores anómalos. Por ejemplo, ¿puede la población ser negativa? ¿Puede la comida ser negativa? ¿Puede la contaminación acumulada ser negativa? Ese tipo de factores hemos de aprender a limitarlos y a verificar que nuestro modelo no nos los introduce. Pero bueno, por el momento con esta aproximación nos vale y ya tenemos un trabajo avanzado. Bien, con esto paramos esta primera versión, esta primera parte de nuestro seminario, y entraremos en más profundidad a continuación, intentando modelar algo más complejo, más macroeconómico, que veremos a continuación.